invito a que vaya a su Biblia, a la palabra de Dios, al capítulo 6 de Mateo. Mateo capítulo 6. Evangelio de Mateo capítulo 6. Y hoy nos concentraremos en los versículos 16 al 18. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Recuerden, nos encontramos en el Sermón del Monte y hoy veremos la última parte de esta sección, que es la vida de piedad y adoración en el reino de Dios. Hoy culminaremos con un acto de piedad que es conocido como el ayuno. Vamos a leer entonces lo que dice la palabra de Dios. Recuerden, este libro es la palabra de Dios. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? El ayuno es una práctica con considerables implicaciones o consecuencias tanto físicas como espirituales. Desde el punto de vista médico, si una persona ayunara, es decir, dejara de comer o ingerir alimentos durante 40 días y 40 noches, puede tener ciertas consecuencias significativas en el cuerpo humano. Estas son como pérdida de peso extrema, obviamente, deficiencias nutricionales, carencia de vitaminas, de nutrientes esenciales para que nuestro cuerpo se mantenga vital, disminución de las defensas del sistema inmunológico, aquel que nos protege de virus, de otro tipo de enfermedades, fatiga, debilidad, además de problemas gastrointestinales, deshidratación, mareos y alteraciones metabólicas. No obstante, también se cree que si una persona tuviese este tipo de ayuno, practica este tipo de ayuno, obtiene ciertos beneficios, tales como la claridad mental, mayor concentración. Su cerebro es de alguna manera regenerado y por eso también vive una regeneración celular en todo su cuerpo. También puede tener un desarrollo mejor del autocontrol. No ser alguien que se deja llevar inmediatamente por cualquier impulso o la ansiedad, sino alguien que tiene disciplina y dominio propio. También regula incluso el metabolismo. Especialmente ayudaría mucho en lo que concierne a problemas con el azúcar en la sangre. Y por supuesto un proceso de desintoxicación que favorece la eliminación de toxinas y una reparación celular. Obviamente todos aquellos que aconsejan un tipo de ayunos como estos tan extremos, pues lo que dicen es tengan supervisión médica. Ahora, hay algo particular y es que en la actualidad, en nuestro tiempo, en nuestra sociedad o en nuestra cultura incluso latinoamericana, se ha vuelto muy popular una práctica llamada ayuno intermitente y ha ganado mucha popularidad debido a su vínculo, por supuesto, con la pérdida de grasa, pérdida de peso y porque se cree que aumenta los años de vida, al menos físicamente, la longevidad y que además de eso tiene unos grandes beneficios metabólicos para el cuerpo. Muchos nutricionistas que hoy en día son muy famosos, sobre todo en las redes sociales, dicen que es una buena herramienta el hecho de tal vez no tener
tener ayunos prolongados de días, pero sí ayunos consecuentemente programados de manera intermitente, porque eso ayudaría incluso al hígado en su trabajo, generaría la autofagia, que es una especie de proceso del cuerpo donde él consume las células que ya no sirven mucho, sino que las va regenerando, y por supuesto pues nos ayuda a tener oxigenación en el cuerpo, circulación en la sangre. Ahora, en un tiempo como el de hoy, en donde la prioridad de los seres humanos parece no ser ni siquiera la búsqueda de la felicidad, o más bien la búsqueda de la felicidad está ligada con otra cosa, y es la aspiración a la eterna juventud, pues por supuesto, el ayuno intermitente se le ha añadido a los procedimientos estéticos, a las cirugías y a las dietas, porque el hombre hoy, o la persona, el ser humano, desea ser feliz, pero para ser feliz necesita una vida prolongada, pero más que una vida prolongada, una juventud prolongada. Sin embargo, en Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18, allí en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos invita a ayunar, no con el propósito de tener un rejuvenecimiento, o mejorar nuestra apariencia, o quitarnos aquellas llanticas que tenemos y que nos sobra en la cintura, o mantener una buena salud física, sino para fortalecer nuestro espíritu. El ayuno, como el Señor Jesucristo nos lo va a enseñar, tiene un propósito, y es adorar a Dios mostrando nuestra fragilidad, mostrando nuestra debilidad. El ayuno entonces se convierte en un medio en el cual yo reconozco que no soy fuerte por mis propios méritos, sino que dependo del Dios Altísimo que ha creado los cielos y la tierra. Al practicar el ayuno con humildad, como una forma de adoración, el cristiano, el ciudadano del reino de los cielos, se aleja de una vida de placeres mundanales y expresa más bien una entrega, una consagración, una sumisión, no solo en su alma, sino en su cuerpo, a aquel que le ha concedido la vida, y mejor aún, la vida eterna en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo entonces nos va a mostrar que el cristiano recibe gracia por medio del ayuno, para no depender de lo material y mundano, es decir, lo que está en este mundo, aquellos placeres de este mundo, sino para aprender a controlar sus impulsos, practicando el dominio propio como fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos va a enseñar en Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos va a advertir algo que ya ha venido diciendo. Y ese, como todo acto que debería de ser de piedad y adoración al Señor, nosotros debemos de evitar la hipocresía. Ya el Señor nos advirtió esto en cuanto a la limosna, a las obras de misericordias, al pobre, al menesteroso, al que sufre escasez de recursos económicos. También nos lo advirtió en la oración. El ayuno, al igual, debe ser totalmente libre de hipocresía, de apariencias. No hacemos actos de piedad como venir a la iglesia y honrar el día del Señor para obtener el aplauso de los hombres, sino para glorificar a Dios. Y Dios en su gracia, como siempre lo hace, conforme a su fidelidad en su palabra, bendecirá. Aquel que lo hace en lo secreto para su gloria, Dios lo recompensará en público. Así que hoy veremos entonces en esta última parte de esta sección que hemos llamado, en esta parte del Sermón del Monte, hemos llamado esta sección la vida de piedad y adoración en el reino de Dios. Ya hemos visto las obras de misericordia, ya hemos visto la oración, hemos visto un paréntesis, el perdón, pero hoy veremos el ayuno. Hoy veremos entonces el ayuno, y lo primero que observaremos es ¿qué es el ayuno?
¿Qué es el ayuno y cuál es su origen? El Señor Jesucristo dice en el versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Miren el versículo 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Vemos entonces que el Señor Jesucristo está hablando a una audiencia que ya sabía que era el ayuno y que tenía por costumbre el ayunar. Ahora, ¿qué es ayunar en este contexto religioso? En este contexto de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo explica, que es abstenerse voluntariamente. Resalte esta palabra, voluntariamente, de comer alimentos, pero en un contexto de adoración. En un contexto de adoración. Es abstenerse voluntariamente de comer alimentos, pero en un contexto de adoración. Así que aquí no podemos comprender como ayuno, dentro de lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando, no podemos comprender como ayuno aquellos tiempos en los cuales nos abstenemos de comer alimentos por cuestión de salud, de dietas, tal vez por exámenes médicos que se les ordenan y se les pide que no ingieran alimentos, por inapetencia, porque estamos enfermos. Usted se da cuenta que el enfermo dejó de estar enfermo porque come. Por desánimo, también las personas tienden a dejar de comer porque están desanimadas, porque tienen tristeza, también por escasez, porque no hay nada en la nevera. Nos corresponde o nos toca ayunar, porque no desea comer tanto, tal vez simplemente no lo desea, o porque alguien le impuso la obligación o le ha dado esa indicación para tener disciplina. Caso de los entrenamientos militares, donde al soldado se le enseña a saber sobrevivir con poca alimentación, porque en la guerra no hay despensas para los que están enfrentados, para que puedan comer en un break. Ese ayuno no es el que está hablando el Señor Jesucristo. El ayuno que habla el Señor Jesucristo es abstenerse voluntariamente de comer alimentos en un contexto de adoración. Ahora, veamos el origen. Veamos el origen. Miren que particularmente, y uno se sorprende en esto, usted solo va a encontrar que había un ayuno ordenado por Dios. Vaya conmigo a Levítico capítulo 16. Y ya este texto lo hemos conocido, y para los que de pronto no estuvieron en la predicación anterior, les invito a escuchar la grabación. Ahí ustedes se darán cuenta de la explicación de lo que significaba el día de la expiación. Un día importantísimo dentro de la religión judía, dentro de lo que Dios había ordenado al pueblo de Israel en el desierto y en la tierra prometida. Era un día muy importante porque se hacía una ceremonia donde se tomaban animales para derramar su sangre, y eso era un símbolo de que Dios, en vez de castigar al pueblo y al sumo sacerdote, ponía de manera simbólica las ofensas o los pecados del pueblo sobre estos animales. Así que el animal hacía expiación, con X, no con S, expiación. Es decir, el animal simbólicamente asumía la culpa, el castigo por las ofensas que los israelitas habían cometido contra la ley de Dios, y de esa manera el pueblo de Israel entendía: derramamiento de sangre implica ser librado del castigo del pecado. Ahora, en ese día tan importante, el Señor les ordena ciertos parámetros. Usted puede ir al versículo 29 al 31, mire lo que dice. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Resalte esa expresión. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. Sería como un día de reposo, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Miren el versículo 31. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Así que en el día de la expiación había una intervención no solamente del sumo sacerdote, no solamente del sacerdocio, sino de todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel debía estar preparado para ese día, porque era el día más importante.
Dios perdonaría sus faltas al expiar sus pecados, poniendo las culpas de sus pecados sobre los animales y derramar la sangre de ellos y no de ninguno del pueblo. Pero el pueblo debía entender este contexto. Era un día supremamente importante y era necesario que ellos tuvieran una actitud de aflicción y de humillación. Por eso la expresión es aflicción de alma. Afligiréis vuestras almas. Esto era una señal de dolor, de arrepentimiento por los pecados que el pueblo había cometido. Porque la primera marca de desear perdón es el arrepentimiento. Así que la actitud del arrepentido no es una actitud prepotente, no es de merecimiento, no es que él dice dame el perdón porque lo merezco, sino que es una actitud de humillación. Ten misericordia de mí. Ellos sabían que habían cometido pecado contra Dios, así que ellos tenían que tener una actitud de arrepentimiento y por eso la expresión aflicción de alma. Ahora, esa expresión se refería a dejar de comer alimentos. Ese día era día de ayuno. Ese día no era para darle satisfacción a su cuerpo. Ellos debían entender que el acercarse a Dios no estaba haciendo algo simple. Se estaban acercando al Dios 3 veces santo, al purísimo, al inmaculado. Y Él demandaba que ellos fueran santos. Pero como no podían dejar de pecar, la única opción era humillar sus almas, humillar sus cuerpos dejando de comer y solicitando por la gracia de Dios perdón por sus pecados. Así que el ayuno se entendió como aflicción de alma. Se entendió como humillación personal. Es una expresión de humillación personal. Por tanto, de tristeza, de abstención, de privarme. Y cuando uno deja de comer se siente débil y frágil. Ese es el significado que adquirió el ayuno. El cuerpo se siente débil. Ahora, en ese sentido, entonces, el ayuno tuvo un significado de consagración, ¿cierto? Estamos ayunando porque todo el pueblo debe consagrarse a Dios, debe preparar el alma, libre de cualquier distracción. No es tiempo ni siquiera para comer. Ahora el tiempo es para concentrar nuestra mente en este acto donde deseamos que Dios nos perdone, nos ayude y nos guíe. E incluso se tuvo como un acto de consagración porque Moisés dio. Si usted va a Éxodo capítulo 34, después de que Moisés parte las 2 tablas, que recuerden que son partidas las 2 tablas de la ley, los primeros 10 mandamientos, se partieron las 2 tablas porque había una algarabía en el pueblo. Así que nuevamente Moisés va al monte y Dios le pide que lleve otras 2 tablas para volver a escribir los 10 mandamientos. Y Moisés estuvo en ese tiempo 40 días y 40 noches en ayuno, porque no se estaba acercando a cualquiera y porque lo que iba a pasar es que iba a recibir la misma ley moral de Dios. No era cualquier cosa. Por eso incluso en una manera humana Dios le dice: no verás mi rostro, solo verás mis espaldas. Eso es un término humano. No es que Dios iba a pasar literalmente y Moisés iba a ver su espalda, sino que le está diciendo: yo no puedo manifestar mi gloria delante de ti porque ningún hombre puede estar delante de mí, ver mi rostro y quedar vivo. Yo soy santo. Pero Moisés se prepara y consagra ese tiempo y por eso se abstiene incluso de comer alimentos durante 40 días y 40 noches. Ahora, también el ayuno entonces empezó a adquirir otro significado, no solo el de consagración para acercarse a Dios, sino también un significado de dolor y de tristeza. Por eso el ayuno tenía también una intención de pedir ayuda y socorro a Dios. Señor, estoy débil, estoy frágil, necesito tu ayuda. Pero cuando uno está débil, está frágil, uno no está contento, uno no está feliz, uno está triste, afligido. Así que el pueblo de Israel, que ya conocía el ayuno, empieza a ver el ayuno como una muestra de tristeza
y de angustia. Vemos, por ejemplo, el caso de Nehemías. Usted en Nehemías capítulo 1, versículo 4, encuentra que Nehemías se sienta a llorar, hace duelo por algunos días y dice, y ayuné y oré delante de Dios. ¿Saben por qué hizo esto Nehemías? Porque había escuchado que los muros de Jerusalén habían sido derribados, que había sido destruida Jerusalén, no solo su templo, sino también sus muros. Así que hay una gran tristeza. Miren también Daniel capítulo 9 versículo 3, el profeta Daniel está allí, dice, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Tristeza. ¿Por qué? Porque Daniel veía a su pueblo totalmente cautivo y esperaba que, conforme lo había profetizado Jeremías, el pueblo volviera a su tierra, pero no sabía cuándo. Luego usted lo puede ver, por ejemplo, hasta en los gentiles, los no judíos. En Jonás, capítulo 3, versículo 5, los de Nínive, era el pueblo de Asiria, no eran judíos. Los de Nínive, cuando escuchan la predicación de Jonás, que les dice, en 3 días será destruida Nínive, lo que hacen los del pueblo, desde su rey hasta incluso los animales, es que ayunar, porque estaban tristes. En 3 días toda la ciudad sería destruida. Así que el ayuno empieza a tener una implicación donde no necesariamente es solo dejar de comer, sino que es un acto de consagración, pero también es un acto de tristeza, de aflicción. Ahora, vemos ayunos prolongados. Tenemos 2 casos. Daniel, el profeta Daniel, ayunó durante 3 semanas. Y Nehemías, cuando dice muchos días, se dice que ayunó por 4 meses. Y usted dirá, ¿duró 4 meses después de que usted en la introducción, pastor, dijo todas las consecuencias? ¿Cómo sobrevivieron? Bueno, ¿recuerdan que el ayuno no era simplemente abstenerse de comer alimentos? Bueno, estos ayunos tan prolongados no era que dejaban de comer y de beber todo tipo de bebida, de comida, sino que lo que hacían era comer lo necesario, pero se privaban de los deleites y los manjares de la comida. Daniel, por ejemplo, dejó de comer carne, como él lo dice, y su dieta fue lo más reducida. ¿Con qué fin? No había tiempo debido al dolor y la tristeza y de la necesidad de pedir ayuda del cielo, sino para orar y consagrarse a Dios. Así que miren que el ayuno no era simplemente dejar de comer, adquiere un significado mucho más profundo y empieza a relacionarse también como actos cotidianos, la tristeza. Ahorita leímos una expresión, cilicio y ceniza. Bueno, el cilicio era una tela que era hecha de pelo o cabello, mejor, pelo de cabra o de camello. Es una tela áspera, no es algo cómodo. Así que una muestra de tristeza, de humillación y de luto era 2 cosas, o vestirse de cilicio o poner una cama de cilicio y acostarse sobre ella. Otro acto que empezó a añadirse al ayuno era la ceniza. Se tomaba ceniza y era un acto de mostrar luto, tristeza, aflicción, humillación. El hecho de lanzarse ceniza, como lo hace Job, o poner ceniza en el cilicio y acostarse. Cuando la persona dejaba de comer y se vestía de cilicio o se acostaba en cilicio y ceniza, era porque estaba en un acto de suprema humillación o tristeza. Ahora, para el tiempo de los sacerdotes de Zacarías, encontramos que solo había un ayuno ordenado por Dios, ¿cierto? Levítico 16. Pero luego vamos a ver que resulta que los sacerdotes y los líderes religiosos en Israel empezaron a añadir más días de ayuno. Vaya conmigo a Zacarías capítulo 8, versículo 19. Zacarías capítulo 8, versículo 19. Y miren lo que dice el profeta Zacarías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del 4º mes,
el ayuno del quinto y el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría. Aquí vemos dos cosas. Primero, que ya no era solo el ayuno del día de la Pascua, el día de la expiación, sino que ya habían 4 ayunos, pero no fueron impuestos por Dios. No los va a encontrar en la ley de Dios. Y otra cosa que vemos es que miren el significado del ayuno. Estar de ayuno era tristeza, porque Dios dice que convertirá esos días de ayuno ¿en qué? En gozo y alegría y en festivas solemnidades. Ahora, ¿qué pasaba? Para el tiempo en que Dios habla a través del profeta Zacarías, habían 4 ayunos ya. El primer ayuno, que era el del cuarto mes, era conocido como el ayuno de Tamuz, se hacía en junio, en el mes de junio, y este ayuno era por la caída de Jerusalén ante Nabucodonosor, cuando fue destruida Jerusalén, cuando fue invadida Jerusalén. El otro ayuno que se añadió es el quinto, en el mes de julio, y ese ayuno se hacía por el incendio de Jerusalén. ¿Vieron cómo empiezan a añadirse los ayunos, los motivos de ayunar? El séptimo, que era el Tisri, en septiembre, en el mes de septiembre, se hacían 2 ayunos. Uno por la muerte de Gedalías, último gobernador de Israel, de Judá, cuando viene Nabucodonosor y lo asesina. Pero también porque ese era el mes de la expiación. Entonces se hacía por 2 motivos. Y el del ayuno del décimo, que era en diciembre, se hacía porque Jerusalén fue sitiada, rodeada por Nabucodonosor. Así que le añadieron al ayuno que Dios mandó en su ley, que era uno solo, en el mes de septiembre, le añadieron 3 más, para un total de 4. Pero esto trajo una práctica indebida en el pueblo de Israel. Muchos empezaron entonces a entender la práctica del ayuno como una mera práctica externa, como un rito, sin meditación, sin consagración. Es una costumbre. Bueno, hay que ayunar porque ya estamos en el mes quinto, hay que ayunar. ¿Y por qué lo hacemos? No me acuerdo si es por la caída de Jerusalén. Es como los días festivos de Colombia. Uno no sabe por qué es día festivo. Así que empezaron a tomar eso como una cosa vana. Y por eso en el verso, usted se devuelve en Zacarías, capítulo 7, versículo 5, mire la acusación de Dios. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? ¿Notan eso? Habían perdido el significado de la consagración. No lo hacían para Dios, se volvió simplemente una costumbre. Pero la mayor acusación de Dios usted la puede encontrar en Isaías capítulo 58, que es el texto que leímos en la dirección. Y miren esto, el pueblo de Israel empezó a ver tanto el ayuno como un mero rito que empezaron a olvidar que debían obedecer los mandamientos de Dios, y que los mandamientos de Dios se asumen en 2 cosas: amar a Dios y en amar a tu prójimo como a ti mismo. Mire, hermano, y eso es un llamado para aquellos que tienen una tendencia legalista. ¿Sabe qué hace el legalismo? Dice: yo solo amo a Dios, yo todo lo que hago es solo por amor a Dios. Pues hermano, te falta la mitad de la ley. Nosotros con lo que hacemos como ciudadanos del reino es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Así que el que tiene esa postura legalista todo lo excusa en yo amo a Dios. Y por eso solo quiero amar a Dios. Y miren lo que dice Dios al pueblo de Israel. Sí, ustedes ayunan. Siga el texto conmigo. ¿Pero qué hacen? Lo hacen para tener contiendas, versículo 4, y debates. Ayunáis, sí, dejan de comer, ¿pero para qué? Para herir con el puño inicuamente. Para eso lo hacen. Ayunan. Sí, se acuestan en cama de silicio y de ceniza y dicen: con esto agradamos a Dios. Dios les dice: ¿acaso el ayuno no es más bien desatar las ligaduras? ¿No es más bien dejar ir libres a los quebrantados en vez de oprimirlos? Miren, lo que ocurría es que el judío, el israelita, ayunaba, pero trataba mal a sus siervos. Ayunaba, pero deshonraba a Dios en su corazón. Y Dios le dice:
Eso es lo que me agrada. Llamaréis este ayuno y día agradable a Jehová. Ustedes han olvidado el espíritu de la ley. Se les olvidó para qué instituí el ayuno, para consagración a mí. Por eso les dice, ¿acaso era el ayuno algo meramente externo, dejar de comer, inclinar la cabeza como un junco, silicio y ceniza? Con eso me agrada. Yo que soy el omnisciente, que conozco los corazones, que conozco cada uno de los pensamientos, que antes de que ustedes profieren la palabra yo ya la sé. Yo que he decretado todas las cosas, que hice el mundo y toda su plenitud en 6 días, yo el infinito, ¿acaso me pueden engañar con actos hipócritas? Más bien deben de ayudar al que está frágil, al débil. Si ustedes manifiestan debilidad, si ustedes manifiestan fragilidad y piden mi ayuda, qué contrariedad. ¿Recuerdan la parábola del perdón de los 2 siervos? Siervo malvado, pediste perdón y te perdoné toda una deuda y no fuiste capaz de perdonar la deuda de tu consiervo. Ustedes ayunan, muestran su fragilidad delante de mí, el Dios que todo lo ve, pero no son capaces de ayudar al afligido y al que es débil. Miren cómo empezó a distorsionarse. Así que vemos sacerdotes, líderes religiosos, hombres y mujeres que decían piedad, arrepentimiento, humildad de manera externa, pero en realidad eran orgullosos, altivos, opresores. Parecía más bien que creían que con el ayuno podían manipular a Dios, que a Dios se le manipula de alguna manera para obtener su bien. Vuelvo y les digo, como si Dios no fuera omnisciente y que más bien se agrada en el amor al prójimo. Y aquí es donde vemos entonces el contexto en el tiempo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, cuando ayunéis, claro, habían ayunos. Pero resulta que para el tiempo del Señor Jesucristo, previo al tiempo del Señor Jesucristo, el ayuno en los piadosos se convirtió en un anhelo porque Dios enviara al Mesías. ¿Recuerdan a Ana la profetisa? La que estaba en el templo en sus días de viudez. ¿Ella qué hacía? Servía en el templo, pero ayunaba y oraba. ¿Por qué? Anhelaba ver al Mesías. Porque el Mesías significaba que el pueblo de Israel iba a ser librado de su pecado, del sufrimiento, de la muerte, del dolor. Ellos esperaban la redención de Israel. Pero no todos los judíos en ese momento eran piadosos. Los fariseos y los escribas empezaron a implementar muchos ayunos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Mira, hermano, y yo estoy haciendo este recorrido porque sé que en muchos de nosotros hay un mal concepto del ayuno. Es por eso que me estoy tomando este tiempo de querer mostrarles a ustedes el origen del ayuno y la razón por la cual fue instituido el ayuno. Vaya conmigo a Lucas 18, versículo 12. Los voy a poner en contexto. Tenemos la parábola del fariseo y el publicano. Los dos van al templo, pero tenemos 2 escenas diferentes. El publicano, que era un recaudador de impuestos, un pecador porque abusaba de los compatriotas israelitas, porque cobraba en nombre de Roma y a veces cobraba más para hacerse rico. El publicano llega arrepentido y dice, perdóname, sé propicio a mi pecador, Señor. Llega humillado. Pero tenemos a un fariseo y miren lo que dice en el versículo 11. Te doy gracias. Estaba puesto en pie, no arrodillado, no postrado, estaba en pie. Te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Cuántas veces ayunaba este fariseo? 2 veces por semana. ¿Cuántas veces había ordenado Dios el ayuno? 1 vez. Pero
la jactancia estaba en este hombre que tenía un alto concepto de sí mismo y decía: yo ayuno 2 veces por semana, Señor, por eso tú me tienes que ver con agrado. Yo no soy como este publicano, ladrón, pecador, incircunciso de corazón. Yo sí soy piadoso, porque yo ayuno 2 veces por semana. Así que el ayuno dejó de ser esa señal de arrepentimiento, de pobreza de espíritu, de llorar el pecado, de tener más hambre y sed de justicia. Dejó de ser esa muestra de dolor, de tristeza, de clamor para ser ayudado por Dios. En el ayuno, lo que se reconoce, en el ayuno instituido por Dios, es que Dios es omnipotente, Dios es soberano, Dios es misericordioso, Dios es amor, y por eso se le ruega por su benevolencia, por su gracia. Pero eso debe generar en el corazón que hace un ayuno correcto, ¿qué? Misericordia, amor, paz hacia los demás. Pero esto no era lo que veía el Señor Jesucristo en el tiempo de los doctores de la ley. Vamos a nuestro segundo punto. Entonces, ¿para qué es el ayuno? ¿Cuál es el propósito de ayunar? Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Porque ellos, no seáis austeros como quienes, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros, es decir, los ponen en un semblante triste para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, noten eso, miren el propósito. ¿Para qué? Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. El Señor Jesucristo no está inventando algo nuevo, está reivindicando lo que ya la ley había enseñado. El ayuno es para la consagración y en primera instancia para la adoración a Dios. Tome nota allí. El ayuno tiene como propósito adorar a Dios. Así que los fariseos y los maestros hacían alarde de la práctica de constantes ayunos para reflejar una piedad, pero una piedad para que los alabaran ¿a quiénes? A ellos. Ellos no llevaban la adoración a Dios, sino que la adoración era ¿para quién? Para ellos mismos. Y el pretexto es que eran muy piadosos porque no comían alimentos. Ese era el pretexto. Pero se supone que el ayuno era para arrepentimiento y necesidad de perdón por los pecados. Así que la gente miraba a los fariseos, veía a los escribas y a los que los seguían y practicaban eso y decían: miren cuánta piedad, miren qué fortaleza espiritual la de estos hombres, miren qué grandes que son. Por eso el fariseo decía: yo no soy como esos otros. Él tiene un Dios muy grande y ¿sabe cómo se llama? Yo. Y por eso la adoración de su ayuno no era para el verdadero Dios. Se adoraba a sí mismo. Y eso es lo que Jesucristo advierte. Ahora, ¿cómo se adoraban a sí mismo? En dos cosas. Miren esto. En la frecuencia. Ya lo hemos dicho. Dios instituyó una sola vez. Y ellos lo instituyeron 2 veces por semana. E incluso después veremos en Lucas capítulo 5, versículo 33, que los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos vienen y le recriminan a Cristo y le dicen: ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? Porque el Señor Jesucristo no prohibía el ayuno, pero el Señor Jesucristo entendía que solo había un ayuno. Así que ellos se jactaban de ganarle a la ley. Noten aquí la hipocresía y noten aquí la soberbia. La ley dice 1, pues yo hago 2 por semana. Multiplique eso le da como 114 más o menos ayunos por año. Ellos ayunan una vez, yo ayuno más de 100 veces. Esto suena como que, ¿tú lees la Biblia? Pues yo la he leído 3 veces. ¿Tú oras? Pues yo oro 2 horas por día. Prepotencia, soberbia, adoración a sí mismo. Y lo hemos visto en los ayunos. ¿Tú ayunas? Pues yo he ayunado 30 días.
Es más, he ayunado 40 días. Prepotencia. Pero el Señor Jesucristo les dice, es que no hay necesidad, porque el Mesías está aquí. Es decir, no tiene por qué estar triste el piadoso. Acá está el gozo y la alegría. Mientras el novio está en la fiesta, pues nadie deja de comer, porque entonces no sería fiesta. Y el novio está. Pero llegará momentos en donde tendrán que ayunar, porque el novio les será quitado. Por eso la iglesia de los apóstoles ayuna, no con la frecuencia de los fariseos, pero ayunan porque todavía nuestro gran Salvador está a la espera de volver. Ahora, en el otro sentido, en que ellos mostraban su adoración a sí mismos, en la importancia de ser vistos y dar a conocer con disimulo. Eran muy disimulados en alardear de su ayuno. ¿Por qué? Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Ellos demudan sus rostros, ponen cara triste. Y esto era algo automático. Para dar a entender que estaban ayunando, estaban así hoy y después cara triste. ¿Y por qué hacían esto? Porque querían llamar la atención sobre ellos. El ayuno es una forma en la cual nosotros aprendemos sobriedad, cuidarnos de los excesos. Así que no es necesario tener ayunos intensos para aprender eso. No es necesario eso. Es necesario tener cuidado y ser moderados al comer, no solo al comer, sino al beber, también al dormir y en los placeres lícitos que tenemos en esta tierra. El ayuno enseña sobriedad, a tener control del cuerpo y del alma. Eso es lo que ayuda al ayuno. Pero ellos lo que buscaban era la gloria para sí mismos. Así que la palabra austeros se refiere a que ellos se volvían tristes, ponían una apariencia de tristeza. Recuerden que el hipócrita es así, muestra una cara diferente a lo que en realidad es una máscara, no corresponde a la realidad de lo que él muestra. El Señor Jesús denuncia su comportamiento, ellos cambian su rostro, ellos lo demudan, ellos cambian su apariencia. ¿Y para qué lo hacen? No para adorar a Dios, sino para glorificarse a sí mismos, para ser vistos, alabados, admirados, elogiados. Es una falsa humildad. Es una falsa humildad. Y recuerden, cuando se tiene a otro como objeto de adoración, entonces no hay más sino idolatría. Eso es idolatría. Lo que ellos debían de hacer era buscar el rostro de Dios, alabarle por su misericordia, manifestar su debilidad, pero hacerlo en lo secreto. Ahora, no se trata de esconder que tú eres alguien que adora a Dios, pero se trata de cuidar tu corazón. Por eso ellos lo que hacían era no ungirse su cabeza, lo que se acostumbraba normalmente para el tiempo en donde no se había inventado el champú, era usar el aceite. ¿Para qué? Para lubricar el cabello. Era una forma en la cual tenían un tratamiento capilar y no tenían su cabello como reseco por la intemperie y eso. Era una forma de acicalarse, de mantener bien su apariencia. Bueno, ¿ellos qué hacían? Pues dejaban de usar el aceite. No ungían su cabeza. Dejaban de lavar sus rostros para verse demacrados y para que la gente dijera, mirad la piedad que tienen. Está ayunando. ¿Y quién sabe cuántos días lleva? Ahora el Señor Jesucristo dice, esto no es algo que agrada a Dios. La intención del ayuno es que tu Padre te vea. Y el Padre ve en lo secreto. El Padre ve en lo secreto. Ahora debemos de aclarar, el acto de ayunar no es en sí un acto de adoración porque dejamos de comer alimentos o nos abstenemos de cosas, sino porque Cristo hace que nosotros podamos adorar a Dios. Mi hermano, es como la oración. Su oración no cambia el consejo de Dios, ni manipula a Dios. Es la gracia en Cristo Jesús que hace que mi oración sea conforme al plan de Dios. Y Él en su misericordia concede lo que más nos conviene.
Que así es el ayuno, es en la obra de Cristo. Nadie puede adorar a Dios si no es en Cristo Jesús. Nadie puede hacer un ayuno que agrade a Dios si no se ha arrepentido de sus pecados. Así que usted puede tratar de hacer cualquier cosa religiosa para decir que Dios lo acepte en el cielo. Y Dios no lo aceptará por eso. Solo es por medio de la fe en Cristo Jesús. Solo en Él. Así que el propósito del ayuno es la adoración a Dios. Y el segundo aspecto del propósito del ayuno, ¿para qué lo hacemos? Para abnegarnos a nosotros mismos. Nos negamos a nosotros mismos y pedimos asistencia y ayuda del Espíritu Santo. Entonces, cuando se ayuna, el cristiano se despoja de placeres lícitos, porque el cristiano vive despojado de placeres ilícitos. Ojo, lo que hace el ayuno es que el cristiano se despoja de placeres lícitos, como comer, como dormir, como descansar. Y lo que hace es dedicar ese tiempo, ¿para qué? Para dedicarse en piedad y en ruego a Dios para que Dios le ayude, para que le dé gracia. Por eso se aprende sobriedad, se aprende dominio propio, porque usted se abstiene y dice: Señor, refreno aquellos placeres que puedo tomar en esta tierra y más bien dedico ese tiempo para ti. Así que el cristiano empieza a tener disciplina en su cuerpo, disciplina en su alma. Es alguien que sabe tener autocontrol y depende absolutamente ¿de quién? De Dios. Del Todopoderoso, del Hacedor, que no depende de nada ni de nadie, pero del cual dependemos todos nosotros. Como lo dice Pablo, es en Dios en quien nos movemos, es en Él de quien provenimos, porque Él nos creó a todos. Así que el ayuno hace eso. Ahora hay que tener cuidado. Esto no nos debe llevar a un menosprecio del cuerpo de manera total, porque estaríamos quebrantando el sexto mandamiento, que es no matar. Así que hay que tener un cuidado en el balanceo. Por eso siempre debemos tener el propósito primario del ayuno es adorar a Dios, y lo uno no quita lo otro. Es decir, yo aflijo mi cuerpo, pero no lo llevo de tal manera en que lo pongo en riesgo de su salud, porque entonces quebranto el otro mandamiento. Pero sí se trata de, conforme al contexto de cada uno, humillar su cuerpo para tener más dominio, para tener más control y para decirle a su alma: alma mía, bendice a Jehová, porque de Él dependes de Él. Y así el espíritu es bendecido. Muy bien, vamos a ver por último, entonces, en un tercer aspecto, la bendición de ayunar. Y vaya otra vez conmigo a Isaías capítulo 58 y miren lo que el Señor le dice al pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel en el versículo 18 comprendía que el verdadero ayuno no era ser un hipócrita que mostraba externamente piedad, pero que en realidad lo que hacía era oprimir al otro, si más bien el pueblo de Israel hacía lo que debía hacer, entonces Dios en su misericordia le daría gracia. Mire lo que dice el versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él: heme aquí. Si practicas el ayuno en debida dependencia de Dios, ¿qué va a pasar? Dios responderá. Dios dice: heme aquí. Es lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel. Miren lo que sigue diciendo: si practicares el ayuno con justicia, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y de hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Si tú practicas el ayuno y de corazón lo que buscas es la justicia y la misericordia y la practicas con tu prójimo, en medio de la dificultad, ¿qué hará Dios? Te ayudará. En las densas tinieblas de dolor, desesperación, en la calamidad,
nacerá tu luz, es lo que dice Dios. Nacerá tu luz. Pero también Dios dice: Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Qué está diciendo? Dios te dará dirección, paz y descanso, fuerza. ¿Notan lo contradictorio y lo paradójico? Yo soy débil, pero si mi ayuno es para la gloria de Dios, entonces recibiré dirección, guía, paz, descanso y fuerza. Dará vigor a tus huesos. Y dice en el versículo 12: los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación y levantarán, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y esto se refiere a que recuerden que el pueblo de Israel iba a ser castigado, Jerusalén iba a quedar en ruinas, y la bendición y la misericordia de Dios sería volver a restaurar los muros de Jerusalén, volver a restaurar la ciudad. ¿Y qué está diciendo Dios si el pueblo de verdad entregara su corazón en el ayuno? Edificarán las ruinas, repararán lo que ha sido destruido. En el contexto de la iglesia, mi hermano, cuando uno ayuna, el Señor en su gracia le da a uno la bendición de poder avanzar en su reino, de poder edificar en la iglesia y ayudar y poner los dones de Dios al servicio de la iglesia y el reino de Dios avanza. Entonces, ¿qué es la bendición que recibimos del ayuno? El Señor Jesucristo dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo Dios recompensa un acto de piedad genuino, sincero, sin hipocresía como el ayuno? El abstenerme. Bueno, aquí les voy a enumerar algunos. Creo que no sé si están todos, pero lo primero es que recibimos la ayuda del Espíritu Santo para tomar decisiones que requieren gran sabiduría. Decisiones, por ejemplo, en los solteros, para casarse. Dios da la bendición de recibir ayuda para tener sabiduría en esos momentos. También nos ayuda en el ministerio. Nos ayuda para que la iglesia siga avanzando. Otra recompensa que da Dios es que el alma se vuelve más fuerte porque tiene más control ante los placeres de este mundo. Así que el cristiano es alguien que cuando tiene la capacidad y dice: veo una serie de Netflix o leo la Biblia, como ha practicado el autocontrol, ¿qué hace? Lee la Biblia. Otra recompensa que da: nos prepara para la aflicción y nos ayuda en la aflicción. Claro, al yo abstenerme de placeres, estoy preparando no solo mi alma, sino mi cuerpo. ¿Para qué? Para la aflicción. Por eso Pablo lo dice: me gloriaré en mis debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo more en mí. Pablo dice: aprendo a complacerme en mis debilidades, en mis fragilidades, en insultos, en privaciones, en angustias. ¿Por amor a quién? A Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso lo dice Pablo en 2 Corintios 12. Cuando ayunamos, nuestra alma se vuelve fuerte porque nos damos cuenta de lo débil que somos. Y en nuestra debilidad, su poder es mayor. Otra recompensa: nos ayuda a vencer la tentación, porque nuestra alma empieza a depender más de ¿quién? De Dios, no de nosotros mismos. Y el Espíritu Santo nos fortalece para no sucumbir ante las artimañas y tretas de Satanás, pues aprendemos a tener dominio propio. Así que alguien que sufre de inmoralidad sexual tiene que tener dominio propio. Y el ayuno que se hace con debida atención en adorar a Dios le ayuda a refrenar sus pasiones. El chismoso, el que sufre con la lengua, empieza a tener más control de su lengua porque ya ha entrenado su alma en dominio propio. Y el perezoso
se vuelve más trabajador. Tiene mayor control de su alma. Otra recompensa, evita la jactancia y la vanagloria. El cristiano sabe que lo que es por la gracia de Dios. Pablo lo dice en 1 Corintios 15:10, soy lo que soy. ¿Por qué? ¿Por mis fuerzas? Por la gracia de Dios. Otra recompensa, hace más latente nuestra unión con Cristo. La hace más latente, porque cuando estoy más débil, recuerdo aquellas palabras sabias de nuestro Señor: separados de mí, nada podéis hacer. Así que yo le suplico a mi Señor en mi tristeza, en mi abstención: Señor, separado de ti nada puedo hacer. Estoy más unido a ti. Necesito estar más unido a ti. Pero tenemos una gran recompensa de bendición. Miren, mis hermanos, y sobre todo a los amigos, ¿usted quiere saber por qué la promesa de que Cristo volverá no es una falacia y no es un cuento? Porque Jesús ya vino. Y le estoy hablando a aquel que dice no creer en Jesús, ni que volverá, que la iglesia es una tonta manada de borregos que sigue esa falsa esperanza de que Cristo volverá. Bueno, el año 0 dice que Cristo ya vino. Y cada vez que lees un libro de historia donde dice o DC, estás leyendo una promesa que Dios cumplió. Cristo ya volvió, ya vino, y Cristo volverá. Y esa es la mayor promesa cuando alguien aflige su cuerpo y su alma, que Cristo volverá. Esa es la mayor. ¿Y por qué la mayor? Apocalipsis 21, versículo 3 al 4. ¿Qué pasará cuando Cristo vuelva? Cielo nuevo, tierra nueva, dice. Versículo 3, parte B. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En esta tierra, mis hermanos, tendremos dolor, aflicción, muerte. Pero cuando Cristo regrese, ya no habrá más eso. No habrá necesidad de ayunar. Y esa es la mayor promesa y bendición que tenemos en Él. Así que para terminar, ¿cuál es el ayuno que agrada a Dios? El ayuno que consiste en afligir nuestro cuerpo, restringirlo, disciplinarlo y someterlo, ponerle freno y mesura ante el descontrol. Así que no es solamente dejar de comer en ese momento, sino también dejar de tener excesos en descanso, bebidas, ocio o placeres lícitos. Cuando usted vaya a ayunar porque requiere algo urgente, usted debe entender que no es solamente dejar de comer ese día y ver televisión mientras está dejando de comer. Se trata de consagrarse a Dios en ese día. Porque si no, todos los que practicarían ayuno intermitente ayunan, ¿no? ¿Cierto? Si alguno está en una dieta de ayuno intermitente, entonces está ayunando, pastor, con ese ayuno que agrada a Dios. No. Es abstenerme de otros placeres con el propósito de adorar a Dios, consagrarme a Dios. El verdadero ayuno, como nos lo enseña el Señor Jesucristo, es secreto y no busca la admiración de los hombres. Desea mayor consagración a Dios. Es espiritual, no meramente físico. Y está ligado a alabar a Dios y a la búsqueda de la ayuda del Santo Espíritu. Para eso es el ayuno. Y el ayuno debe redundar en más amor a Dios y en amor al prójimo. En eso debe redundar el ayuno. Momentos cruciales para ayunar, y estas son las aplicaciones. Primero, cuando
cuando se ha de elegir un pastor. Les voy a dar los textos, por el tiempo no los puedo leer. Hechos capítulo 14, versículo 23, Pablo y Bernabé fundaron las iglesias en Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, designaron pastores en la iglesia. ¿Cómo lo hicieron? Habiendo orado y ayunado, los encomendaron al Señor. ¿Cuándo también se debe ayunar? Cuando la iglesia ha de prepararse para una misión especial del reino. Hechos capítulo 13, versículo 3, dice que después de ayunar la iglesia en Antioquía de Siria, ellos oran, imponen manos sobre Bernabé y Pablo y los envían a esa misión. Se requería la ayuda especial del Espíritu Santo para esa misión. ¿Cuándo también se debe ayunar? Cuando se requiere ayuda en el hogar y en el matrimonio, en un asunto especial. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 5, tal vez usted no lo lea en la Reina Valera de 1960, pero lo puede leer en la Reina Valera de la SBT. El texto dice que solo se les permite a los esposos dejar de estar juntos en el placer lícito de la intimidad si han de dedicarse ¿a qué? A la oración y el ayuno. Y dice Pablo, y no por mucho tiempo. ¿Por qué? Para que no seáis tentados por tu falta de dominio propio. Pues por algo estamos casados y ya saben los matrimonios a qué me refiero. Pero cuando se necesita ayuda en el matrimonio, es un momento no solo para abstenerme de comer, sino de abstenerme de ese placer lícito. Y esposa, vamos a dedicar este tiempo ¿a qué? A orar a Dios y a buscar su asistencia. También cuando, para el sostenimiento del ministerio, cuando necesitamos que Dios nos sostenga en el ministerio, 2 Corintios 6:5, Pablo lo dice, no solamente en azotes, tumultos, desvelos y ayunos. Yo he sido un apóstol, sino también con muchos ayunos. Y cuando se requiere la asistencia especial del Espíritu Santo para el avance del reino y una misión personal, porque el Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. ¿Para qué? Para poder ir a la cruz. El Señor se consagró ese tiempo en su humanidad para mostrar su dependencia absoluta en el Padre y en el Santo Espíritu, para empezar su ministerio público que terminaría ¿en dónde? En la cruz. En la cruz del Calvario. El ayuno debe ser entonces acompañado, mis hermanos, con oración y con meditación de la palabra de Dios. Requerimos la ayuda del Santo Espíritu, pero quiero animarlos. Tal vez usted, y aquí concluyendo esta sección de los actos de piedad, tal vez usted hace obras de misericordia, usted ora al Señor y usted ayuna conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios ha estipulado, en su palabra, pero tal vez usted dice, yo no veo recompensa. Mi hermano, recuerda que el camino del cristiano es el camino de la cruz, es el mismo de Jesús. Y el Señor Jesucristo fue afligido, el Señor Jesucristo fue tentado y fue llevado a la cruz. Y justamente fue enjuiciado, muerto y sepultado. En lo secreto fue menospreciado, pero al tercer día resucitó. Y hoy está a la diestra de Dios Padre. Y todo ojo lo verá, y toda lengua tendrá que confesar que Jesús es el Señor. Así que Cristo fue a la cruz, pero fue exaltado, y será exaltado mucho más delante de todos los hombres cuando vuelva. Y todos los hombres tendrán que doblar sus rodillas y confesar que Cristo es el Señor. A mis queridos amigos, ¿sabes qué enseña esto a ti hoy? A ti que no has creído en Cristo, que no ves a Jesús como Señor y Dios, que no hay obra humana que tú puedas hacer para ganarte el cielo. No hay nada. Tal vez tú te jactas de ser una buena persona. Soy un buen estudiante, soy una buena mujer, yo no fumo, no bebo, no le hago mal a nadie, yo soy buena moralmente. ¿Sabes cuál es la actitud de esa? La actitud del fariseo. Tal vez tú dices, yo no soy como esos hombres, yo no soy un ladrón, no soy un asesino, yo no soy un fornicario, no soy un adúltero. ¿Sabes qué, mi amigo? Tú eres un pecador. Y solo en Cristo puedes obtener salvación. Solo en
en Cristo. Así que puedes ayunar todo un año y eso no te hará merecedor del cielo. Solo rindiendo tu vida a Cristo, humillándote por tu pecado, creyendo en Él como Dios y Señor. Solo así puedes entrar al reino de los cielos por gracia. Gracia. Esa es la palabra. Gracia. No obras. Gracia. Que el Espíritu Santo hable a tu vida y te transforme para que vengas a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos has enseñado que tú eres el omnipotente y todopoderoso y nosotros dependemos de ti. Te pedimos que nos libres de la hipocresía, del legalismo y la jactancia propia. Oh Señor, somos tan débiles y frágiles y por eso necesitamos de tu ayuda. Ayuda a tu iglesia. Espíritu Santo del Dios Trino, bendice a la iglesia de Cristo. Ayúdanos a nosotros a ser una iglesia de limpio corazón, que te glorifique en verdad y no por apariencias. Pero también te pedimos por nuestros amigos, los que hoy no han creído en Cristo, nuestros niños, jóvenes que no han creído, adultos que no han creído. Señor, humíllales, que miren la cruz y se aferren a Cristo, porque esa humillación es buena, es para salvación. Te pedimos, Señor, que pongas arrepentimiento y fe en sus corazones y que vengan a Cristo, para que tú seas siempre glorificado como siempre lo serás, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, les invito a los hermanos que han de bautizarse para que tomen ese momento y cambien